Ya, cuando está el cafecito listo, todo en el equipo funcionando y el celu en silencio para que nadie me moleste, les doy la bienvenida, chiquillos, a esta nueva sesión de preparación, prueba de transición. Hoy vamos a estar revisando algo que a mi juicio es básico, fundamental y tiene que ver con las habilidades cognitivas. Todos los procesos mentales que se llevan a cabo en tu cabeza cada vez que echas por delante el ejercicio mental de leer un texto y demostrar que eres capaz de entenderlo, ¿ya? En esta sesión pegué un reciclado de una PPT antigua que tenía por ahí. Es más, estoy seguro que mis exalumnos y los que aún están conmigo recordarán esta presentación de preuniversitario del año pasado, que le hice ahí una mononada, una actualización, porque naturalmente ahora no estamos preparando PSU, estamos preparando prueba de transición en habilidades cognitivas, ¿ya? Me gusta siempre comenzar con este resumen, chiquillos, de alguna manera. Este gráfico, este esquema, este mapa conceptual, como usted le quiera llamar, que muestra todas las habilidades que un postulante, en este caso ustedes, los lectores, deben poner en práctica, deben ejecutar, deben llevar a cabo cada vez que estamos en presencia de un texto, su lectura y posterior a eso preguntas sobre ese texto. Y de alguna manera yo he clasificado todas las habilidades cognitivas en tres grandes grupos, que son los tres grandes niveles que hemos trabajado en otros videos, ¿ah? El primero, por ejemplo, identificar el nivel 1, te lo dejo ahí, una pequeña cápsula, por si quieres también ir a darle una vueltecita. Y los puse así y me tomé la libertad de poner a uno de mis personajes de la animación favoritos, que es Goku. Yo cuando era más joven, una joven promesa, bueno, todavía en realidad, me gustaba mucho Dragon Ball Z, Dragon Ball en general, y el Super igual, sí. El GT no le hice, no me gustó mucho. El punto es que puse a Goku como un referente, porque cuando hablamos de habilidades cognitivas tenemos que avanzar por niveles. Entonces yo, por ejemplo, al nivel 1 le puse Super Saiyajin 1, el nivel 2 de identificar, al nivel 1, perdón, de identificar, al nivel 2 de interpretar le puse Super Saiyajin fase 3, que es como un peldaño mayor, ¿ya? Y el nivel 3, que es el de reflexión, evaluación y reflexión, yo le puse el ultra instinto, porque llegas a un nivel de elocuencia cognitiva superior, donde tú puedes demostrar efectivamente que has comprendido el texto. Entonces lo que vamos a hacer en esta sesión es darle una mirada amplia y general a todas las habilidades cognitivas que tú debes manejar y conocer. Y esto es súper importante porque una vez que tú tienes plena claridad qué habilidad usar, en qué pregunta, llegas de manera mucho más fácil a la respuesta. O sea, manejar, conocer las habilidades cognitivas que te evalúa la prueba de transición es súper importante. Por eso es uno de los puntos por los cuales yo siempre trato de comenzar la preparación. Si tú estás en tercero medio o te estás comenzando a preparar ya recién en junio casi, a fines de mayo, y te queda tiempo, una de las cosas que tú tienes que tener claras, pero claras, son las habilidades que mide la prueba de transición y de las cuales te he hablado también en otros videos que te voy a ir dejando por aquí en una etiqueta, en una pequeña pestañita, para que tú vayas revisando también el contenido que hay en este canal y que te sirve para preparar la prueba de transición, ¿ya? Fíjense que de alguna manera lo que hemos hecho aquí es graficar de alguna manera que para poder alcanzar los más altos niveles de competencia lectora, lo logras a través de un camino, ¿ya? El camino del ninja que le llaman. Y que requiere entrenamiento, y que en lo personal ponerle niveles me hizo más fácil para ustedes entenderlo. Yo sé que ustedes vinculan inmediatamente los niveles con las habilidades, porque naturalmente, como vemos aquí, hemos mencionado o denominado al nivel 1 como el de identificar, que es el más básico, el mínimo. Posterior a eso, una vez que yo dominé el nivel 1, lo conozco y lo sé utilizar, me paso al nivel 2, que es donde yo interpreto, ¿ya? El nivel 2 de interpretar. Y finalmente, una vez que yo dominé el nivel 2, recién estoy en condiciones
de pasar al tercer nivel, el de reflexión y evaluación. Y es importante tener en cuenta, chiquillos, que no puedo llegar al nivel 3. Yo siempre menciono esto en clases de preuniversitario y lo menciono aquí una vez más. No puedo llegar al nivel 3 si antes no pasé por el nivel 2 y por el nivel 1. O sea, en otras palabras, los niveles inferiores son necesarios para alcanzar el ultra instinto, el tercer nivel. Naturalmente esto es un camino, es un proceso, ¿ya? Comenzamos con lo más simple, que tiene que ver con identificar información, para luego ir progresando a los niveles que tienen mayor complejidad. Esto es importante que lo tengas súper claro, porque obviamente te va a costar reflexionar y evaluar si aún no eres capaz de interpretarlo suficientemente bien, y menos aún si eres capaz de comprender o identificar información. Ya es importante que tú entiendas de que esto es un proceso que se va dando de manera sistemática. Por lo tanto, comenzamos siempre por el nivel 1. Ningún maestro le enseña a sus discípulos lo más complejo. Primero tenemos que sentar ciertas bases teóricas, si se quiere, o más bien prácticas, para que tú entiendas los niveles posteriores. ¿Ya? Fíjense que aquí hemos hablado en otras ocasiones sobre... Me adelanté, ahí sí. Sobre el nivel 1, la identificación o el identificar información, ¿ya? Lo mencioné en una capsulita, te tengo 3 capsulitas breves de 5 o 7 minutos donde te hablo un poquito más de las habilidades. Aquí vamos a profundizar algunas cositas y como yo lo relaciono siempre al Super Saiyajin 1, el nivel mínimo, ¿ya? Que se desarrolla, como puse en la presentación, a partir de la decodificación. Es decir, el primer nivel requiere que tú conozcas el dominio de tu lengua, ¿ya? Es necesario que manejes tu lengua a un nivel de decodificación, es decir, de reconocer signos y de cómo se organizan. Por eso, yo he mencionado en otros videos también que a este nivel es el que le llamamos comprender, ¿ya? O este es el nivel al que denominamos comprensión lectora y no a todo el proceso. Yo sé que en muchos libros aún hablan de comprensión lectora como todo el proceso, pero en general para mí, nivel 1, nivel 2 y nivel 3 no es comprensión lectora. Habla de una competencia del conjunto de habilidades que yo manejo y que aplico y utilizo a la hora de leer los textos que me toca, tanto en la asignatura como un texto que me encontré en un timeline de alguna red social o cuando me toca hacer un ensayo, ¿cierto? Nosotros en general ya entendemos comprensión lectora como este primer nivel. O sea, para poder comprender un texto, tú debes decodificarlo. Debes entender, por ejemplo, que el conjunto de estos símbolos que está aquí, la I con la D, con la E, con la N, ¿cierto? Hemos hablado de eso en otros videos. Cuando tú eres capaz de decodificar todos esos símbolos y reconocer una idea contenida en esa palabra, ahí estás comprendiendo. Y naturalmente todo eso se va desarrollando en cadena, porque los signos que van apareciendo, ¿cierto? Nuestra lengua los organiza en oraciones, frases, párrafos. Entonces tu mente va primero reconociendo los signos de tu idioma y entendiendo qué es lo que significan. Y ahí puedo, ¿cierto?, sacar o extraer ideas para poder comprender la información que tengo ahí. Y este primer nivel, identificar, que es el más básico, es ser capaz de dominar la comprensión literal, ¿ya? Esto es importante. Dominar la comprensión literal se da en el nivel 1. ¿Qué es la comprensión literal? O sea, no es más que ser capaz de reconocer los signos que están en el texto. Un buen ejercicio es entender, por ejemplo, que si tú le entregas un texto altamente complejo a un niño pequeño que aprendió a leer hace poco, su proceso de reconocimiento de signos o de decodificación va a ser bastante complejo debido a que no va a entender todos los signos que ahí aparecen en el texto, ¿ya? Por lo tanto, como veíamos en otro video respecto a la manera en cómo va a ser la prueba de transición, la prueba de transición contempla textos que sean cercanos al postulante. En este caso, que trabajemos en la asignatura, que tú te puedas encontrar en una red social o en un periódico o en las noticias. Por lo tanto, en ese sentido, la comprensión o la competencia lectora de esos textos se va a dar en un componente situado, ya más cercano a ti. Por lo tanto, debiera facilitársete
el reconocimiento de esos signos, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros utilizamos la habilidad o cómo evidenciamos que somos capaces de ocupar la habilidad de nivel 1, que es la de identificar, reconocer e identificar información? Bueno, tengo que ser capaz de ubicar, dice ahí, datos, alguna información, ¿cierto? Cifras, algún hecho, nombres propios, nombres de personas o de personajes, o nombres de lugares, que eso se conoce como toponimia, ¿ya? Alguna definición, algún concepto clave, un porcentaje, en fin. Eso quiere decir, en otras palabras, que ya que el texto está construido por distintas informaciones, yo tengo que ser lo suficientemente capaz de ubicar, recordar dónde está esa información. Y en relación con esto, chiquillos, que dice cómo usar la habilidad, perfectamente la prueba de transición me puede preguntar por alguna cifra. Piensen ustedes que si hay un texto que habla del valor de un sueldo, por ejemplo. Perfectamente una pregunta de nivel 1 es ¿cuánto gana un recolector de basura? Ya, es probable que esa cifra esté contenida en el mismo texto. Yo tengo que recordarla, y si no soy capaz de recordarla, debo saber en qué parte del texto la puedo encontrar, ¿ya? Aquí es importante que tengas en cuenta que la ubicación y rastreo de información es el nivel mínimo, es el más sencillo, o es el que se considera el más sencillo. Ahora, si para mí esto aún es complejo, porque recuerden que estas competencias se van desarrollando y es un conjunto de habilidades que yo voy construyendo a lo largo de mi experiencia como estudiante, bueno, hay que ocupar estrategias si aún se me dificulta, ¿ya? Por ejemplo, el rastreo de información, si aún se me hace difícil, yo puedo usar destacadores, puedo utilizar lápices, puedo marcar, subrayar, escribir a los costados del texto, ¿ya? Tengo que buscar la manera de que ciertos datos que probablemente me puedan consultar en la prueba de transición, yo debo ser lo suficientemente rápido para encontrarlos, porque además la prueba es con tiempo, ¿ya? Son 2 horas y media, por lo tanto tengo que optimizar el uso del tiempo, ¿ya? Yo les mencionaba que en el gráfico, en el mapa conceptual que vimos al principio, en el nivel 1 de identificar se echan mano a 3 experiencias cognitivas o 3 habilidades. La primera de ellas es la comprensión de lo que hemos hablado, ¿cierto? Aquí debes ser capaz de examinar la información explícita, como te puse ahí, para saber dónde tienes que localizar la información. Esto se vincula un poquito con el reconocimiento de información y, como puse ahí en el segundo párrafo, con el rastreo, con el saber en qué parte del texto me voy a encontrar con la información que se me consulta, ¿ya? O sea, yo tengo que identificar y además ser capaz de encontrar rápido esa información literal, explícita. Esto es importante. Es información que está en el mismo texto. No tengo nada más que encontrarla, ¿ya? Repito, por eso hablamos del nivel 1, el nivel más básico, porque lo único que tengo que hacer es encontrar esa información, ¿ya? Y eso se logra a través de ciertas estrategias. Muchos de ustedes tienen una excelente memoria y se acuerdan muy rápido de un dato o de un concepto. Pero hay ocasiones donde esa memoria a veces no es tan buena. Bueno, yo tengo que utilizar entonces alguna estrategia, algún método que me permita encontrar mejor. Y aquí es donde me sirve el destacador, los apuntes, armar esquemas, escribir en los costados de los textos. Todo eso me va a ayudar sin dudas. Cuando hablamos de la habilidad de identificar, o sea, ya tenemos plena claridad que en los textos aparece información, ¿ya? En relación, por ejemplo, ahí con las preguntas de la prueba de transición, se basa en ser capaz de recordar todos esos conceptos o elementos relacionados con ciertas materias, vinculadas naturalmente con la comprensión de esos textos, ¿ya? Tener súper claro que aquí la habilidad de identificar se vincula directamente con recordar o saber en qué parte del texto yo voy a encontrar una determinada información, ¿ya? Ahora, naturalmente, en relación con algunos textos, aparece también la habilidad de caracterizar
que es cuando yo doy elementos que son característicos o que llaman la atención respecto a un personaje, una persona o algún elemento digno de destacar. ¿Ya? Es muy probable que yo tenga que encontrar características. En rigor esa habilidad se llama caracterizar. Esto para mí es trascendental, interesante y necesario, ya que tú también seas capaz de darte cuenta qué habilidad debes usar en relación con los tipos de preguntas que te van a aparecer en la prueba de transición. Ahora, con el nivel 1 es súper fácil reconocer porque generalmente las preguntas de nivel 1 te piden que vuelvas al texto o que recuerdes alguna parte del texto. Por ejemplo, algunas fórmulas típicas, y esto te va a servir un montón, es cuando te preguntan, yo puse solo el enunciado, ¿cierto? No la pregunta completa, pero por ejemplo cuando dice, de acuerdo a lo expresado en el texto, estamos aquí en la primera, de acuerdo a lo expresado en el texto, eso te está diciendo que en el texto está lo que tienes que encontrar, ¿ya? Fíjate, esto es importante, tienes que poner atención porque yo he sido súper majadero y cargante en darles cuenta de que es necesario que ustedes pongan especial atención a la pregunta. Si tú entiendes la pregunta, se te va a hacer mucho más sencillo encontrar la información y poder acceder a la respuesta. Eso, tatúatelo en la frente, es súper importante. Cuando la pregunta te dice de acuerdo a lo expresado en el texto, la respuesta está ahí. Pero tú me dirás, profe, pero obvio que la respuesta está en el texto. Ya, la respuesta está en el texto cuando la pregunta es de nivel 1. Pero resulta que si la pregunta es de nivel 2, la respuesta no está en el texto. El texto te ayuda a encontrar la respuesta, que es otra cosa y que vamos a ver más adelante cuando cambiemos de nivel. Fíjate, es importante poner aquí un buen ojo vivo, atento, para que te des cuenta cómo te pregunta la prueba de transición. O cuando te dice según el texto, ya, fíjate, la respuesta debe estar ahí, no en otro lado, ¿ya? O cuando dice en relación con el texto leído, es otra manera de formularte igual que en esta, ¿ya? Porque naturalmente la información la vas a encontrar en el mismo texto. O incluso, más aún, mira, fíjate en este, cuando te dicen en el tercer párrafo, determinado elemento, ¿cierto? Yo le puse una X ahí random, pero cuando te dicen en el tercer párrafo, X cosa se caracteriza por, fíjate, más encima te dan una súper buena pista, anda al tercer párrafo, ahí va a estar tu respuesta, debes reconocer e identificar dónde está esa información. Fíjate que una de las cosas que yo he notado que ustedes potencian y mejoran rápidamente es manejando y entendiendo esto. Cuando ustedes comprenden las habilidades que se utilizan y cuando además ustedes se ponen aquí atentos a reconocer rápidamente qué habilidad tengo que utilizar en determinada pregunta, ustedes ganan muchísimo. Yo lo he visto en mis alumnos y estoy seguro que ustedes también lo notan. Este cambio, este aprendizaje de alguna manera que es el reconocimiento de habilidades, es ricolino. Te pone en una posición de ventaja porque se te hace mucho más fácil responder la prueba de transición. O cuando dice, por ejemplo, aquí, según el texto se afirma que, ya, naturalmente el mismo texto es el que te aporta un dato, ¿ya? O este último que se relaciona con el primero, ¿cierto? De acuerdo a lo expresado en el texto. El autor sostiene, bueno, ahí tengo una respuesta de información literal, ¿ya? Mira, aquí yo vuelvo a poner este cuadro, este mapa conceptual que de alguna manera ilustra las habilidades que tú tienes que ocupar. Mira, le dimos una mirada al nivel 1 de identificar, donde está la comprensión como el nivel básico, el nivel mínimo, el que tú desarrollas cuando aprendes a leer, luego el reconocimiento de información y el ser capaz también de encontrar características de algún elemento, persona o personaje. Bueno, pasémonos al segundo nivel, al nivel 2, que es el de interpretar. Fíjense que aquí la cosa se pone un poquito más interesante porque la interpretación requiere de un poquito más de tus capacidades. Porque el nivel de interpretar, ya hemos aprendido, es más, te tengo una capsulita aquí en la esquina arriba, te la voy a dejar para que la puedas revisar.
una capsulita que habla de, a modo de resumen, de que cuando una persona interpreta, toma información del texto y es capaz de crear información nueva. O sea, mira, fíjate, puse ahí. Interpretar se desarrolla a partir de... Dice, el texto presenta una enorme variedad de significados, ¿cierto? Es necesario ser capaz de identificar significados y establecer relaciones entre ellos y además elaborar significados propios. Eso quiere decir, en otras palabras, que en este nivel de interpretar yo debo ser capaz de usar el nivel 1, ¿cierto? Recordar, reconocer, tener clara información y a partir de ella idear nueva información que sale de mí como lector. Aquí la información ya no es tan literal como en el nivel 1. O sea, no tengo que solo encontrarla, debo aquí comenzar a construirla. Y por eso es de nivel superior. Por eso es un poquito más compleja que el nivel 1, porque aquí yo necesito de mis conocimientos. Necesito de mi conocimiento de la realidad y del entorno, necesito del conocimiento de mi cultura. O sea, yo voy a tomar la información que el texto me entrega, ¿cierto? Voy a tomar esos datos de nivel 1 y voy a, como dice ahí, establecer nuevas relaciones, crear significados propios, interpretar. Interpretar es poner un poco de mi cosecha, de lo que tengo aquí, pero a partir de lo que nos toca leer, ¿ya? Y aquí es donde aparece la habilidad mayor de nivel 2, que se conoce como relacionar e interpretar, porque aquí la interpretación tiene que ver mucho con comprender todo el sentido global que tiene un texto. Y aquí es importante porque habla también del proceso de inferencia. Voy a anotar aquí en mi libreta porque tengo en mente dedicarle un video completo a la inferencia, porque muchos me han comentado que es una de las habilidades cognitivas que más les cuesta poner en práctica. Y la verdad que inferir es difícil, porque requiere de un vasto conocimiento en algunas áreas de la cultura que muchas veces nosotros pajareamos. Mira, una buena inferencia, por ejemplo, es que yo en casi todos mis videos donde armo una super clase como esta, yo siempre me preparo un cafecito. Entonces piensa que si tú me ves en todos los videos tomando café, tú puedes inferir que yo soy muy bueno para el café. Ya, esa idea te la construiste tú mismo a partir de esta evidencia. ¿Se dan cuenta? En ninguna parte pudiste literalmente descubrir, oye, que el profe, bueno, yo ahora lo verbalizo, ¿cierto? Ahora lo digo para que tú lo entiendas. Pero si yo nunca lo hubiera dicho, probablemente esa construcción o esa idea la realizarías tú mismo. Fíjate, otro buen ejemplo es lo que pasa en mi mano izquierda. En mi mano izquierda hay un anillo de oro y que en nuestra cultura representa el formar parte de un lazo matrimonial. O sea, las personas cuando se casan se ponen un anillo de oro. Si yo en ninguna parte o en ninguno de mis videos, o tú recién me vienes conociendo y no sabes quién soy, vas a hacer una inferencia. Vas a decir, a partir de esa evidencia explícita, porque yo lo veo, ahí está, ¿cierto? A partir de esa evidencia explícita, yo puedo inferir de que este hombre contrajo el sagrado vínculo. Y así es. Yo me casé hace varios años ya. Por lo tanto, fíjate que ese proceso de construcción de información depende exclusivamente de ti, pero es necesario gracias al nivel 1, como hemos conversado, ¿ya? Y fíjate que aquí aparecen 4 habilidades cognitivas que se relacionan con el nivel 2 y de las cuales la prueba de transición te va a consultar. Ahora, el temario resumen que vimos de habilidades cognitivas comprime un poquito esto en la relación de, en el vínculo de relacionar e interpretar a partir de la síntesis y la inferencia, o el análisis y la inferencia, en rigor. Pero básicamente tú necesitas echar mano de todos estos recursos para poder interpretar realmente, ¿ya? Una que nos sirve mucho es el análisis, ¿ya? Y el análisis lo vamos a entender desde el punto de vista de la preparación de la prueba de transición, cómo descomponer el texto en partes, ¿ya? Cuando yo descompongo un texto en partes y sé cuál es la introducción, dónde es el desarrollo, dónde termina el texto, qué me habla el párrafo 1, de qué me habla el párrafo 2, es decir, ese desarmado
Eso es lo que denominamos técnicamente como hacer un análisis, ¿ya? Yo hago un análisis cuando desarmo el texto en función de mis beneficios. Yo lo que quiero hacer es entenderlo. Por lo tanto, descomponer el texto en partes es una excelente estrategia de competencia lectora y te sirve para interpretar. Fíjate que en rigor aquí hablamos de interpretar como una habilidad propiamente tal cuando nosotros le damos un nuevo sentido, cuando encontramos un significado nuevo a partir de la información que ya encontré en el texto, ¿ya? Generalmente esto lo vimos en la clase de vocabulario contextual cuando hablamos de identificar el lenguaje figurado. Cuando yo soy capaz de darle un sentido adicional, un sentido nuevo, bueno, estoy interpretando, ¿ya? Y si bien el lenguaje figurado puede aparecernos en textos de índole literaria, mayoritariamente, ¿cierto? Perfectamente puedo encontrar alguna frase o alguna oración en un texto no literario, como en un reportaje o como una noticia, con el afán de remarcar o destacar algún elemento importante, ¿ya? Por lo tanto, no es menor el hecho de que tengamos que interpretar información en los distintos tipos de textos, ¿ya? Un buen ejemplo de interpretar es cuando en lenguaje figurado, por ejemplo, yo tengo que, no sé, pues, dar un nuevo sentido a frases, por ejemplo, como está lloviendo a chuzo. En nuestra cultura, llover a chuzo es una manera de referirnos a una lluvia muy copiosa, o sea, está lloviendo muchísimo, ¿ya? O hay un montón de frases en nuestra cultura, como el andar con la pera, por ejemplo, ¿ya? Cuando alguien evidencia o muestra miedo. Yo lo que hago es dar un nuevo sentido, hacer una interpretación de esa frase especial que tiene tal vez un valor que está como oculto, ¿se dan cuenta? Por eso habla de que la información literal yo la utilizo para crear un nuevo significado o entender mejor ese significado, ¿ya? Acá también en el nivel 2 se te va a solicitar que tú seas capaz de ocupar la habilidad de síntesis, sintetizar, ¿ya? Y la sintetización no es más que el ser capaz de tomar un volumen grande de información y convertirlo en una pequeña frase, por ejemplo, ¿ya? Generalmente la síntesis yo la utilizo para reconocer el tema, para reconocer las ideas principales, que también se identifican, ya por lo tanto ahí juegan dos habilidades cognitivas, y que me consultan también. La prueba de transición también me va a pedir que yo sintetice, sobre todo si me tengo que dar cuenta de qué es lo que habla un determinado párrafo, ¿ya? Ya, a algunos esta habilidad les cuesta bastante, ¿ya? Porque tratan de dejar demasiada información, pero básicamente yo puedo resumir todo un texto a 2 o 3 palabras y eso lo logro a través de la síntesis, ¿ya? Y sabemos que la síntesis se puede dar en dos dimensiones: local, cuando yo trabajo dentro de un párrafo, o global, cuando yo trabajo todo el texto, ¿ya? Eso tienes que tenerlo en cuenta también, ¿ya? Y por último, la inferencia, a la cual yo le quiero dedicar una clase especial, ojalá, solo de inferencia con muchos ejemplos, es cuando yo deduzco o reinterpreto información literal, lo que conversábamos aquí un poquito, porque interpretar con inferir van más o menos de la mano, ¿ya? La diferencia es que la inferencia, la diferencia es que la inferencia tiene que ver con la deducción, con sacar o extraer información que no está ahí evidente, ¿ya? Por eso ahí depende exclusivamente de mí como lector ser capaz de construir esos nuevos significados. Fíjense, aquí tenemos fórmulas más bien típicas, fórmulas estandarizadas que siempre nos vamos a encontrar en la prueba de transición en ciertos modelos de preguntas. Por ejemplo, cuando el texto me dice, cuando la pregunta, me dice, en el texto se da a entender que, bueno, ahí yo lo que tengo que hacer es echar mano a varias habilidades, pues análisis, síntesis. Tal vez tengo que hacer una inferencia, ¿se dan cuenta? Cuando el texto me dice que se da a entender, no es información literal, es información que yo soy capaz de construir. Yo mismo, soy yo el lector, soy yo el que aporta estas informaciones.
O por ejemplo, una que es muy típica, que es muy tradicional de la PSU y que tal vez no aparezca también aquí en la prueba de transición, es cuando me piden que establezca una relación entre dos párrafos. ¿Qué relación existe entre el párrafo 1 y el párrafo 4, por ejemplo? Ahí lo que tengo que hacer es analizar, descomponer el texto en partes y sintetizar localmente cada uno de los párrafos para saber, por ejemplo, que el párrafo 1 habla de una cosa y que el párrafo 4 habla de otra, ¿ya? Fíjate aquí, estoy aún en el nivel 2. Estoy construyendo nuevos significados. Aquí el protagonismo lo toma el lector. Soy yo el que toma protagonismo porque soy yo como lector el que va haciendo esos aportes, ¿ya? O en ese, mira, dice el enunciado que mejor resume el texto es... Y te van a poner en este caso 4 opciones. Recuerda que ahora la prueba de transición tiene 4 opciones. Si no lo sabías, anda a darte una vuelta al video que te dejo ahí porque estuvimos revisando los cambios que tiene la prueba de transición. Así que atención, para que sepas que ahora la prueba de transición tiene 4 opciones, A, B, C y D. Si dice el enunciado que mejor resume el texto, ya pues, tengo que hacer una síntesis global, una síntesis de todo el texto, o sea, tengo que resumir todo el texto en una oración, o en dos, no sé, depende de las opciones. Pero una de ellas va a ser la más acertada. O fíjate cuando el texto me dice podemos deducir. Deducir es otra manera de referirnos a la inferencia, ¿ya? La deducción, cuando yo como un buen detective descubro pistas que me permiten establecer nuevas ideas, ¿ya? Y generalmente, fíjate, aquí habla de un párrafo. Por ejemplo, podemos deducir que el párrafo 4 presenta X cosa. Bueno, aquí estoy en una inferencia local. O sea, dentro de un párrafo yo hago una inferencia, una deducción, ¿ya? O una pregunta muy típica. ¿Cuál es el mejor título para el texto? Esta es compleja porque a uno siempre le gustan todos los títulos, porque además ponerle un título a un texto tiene que ver con una cuestión de estilo propia del autor, ¿ya? Pero resulta que para encontrar un buen título, para que un título sea interesante o atractivo, yo debo tener en cuenta el contenido completo del texto, por lo tanto aquí he hecho mano a la síntesis global, ¿cierto? A resumir todo el texto en una idea, que puede ser en este caso un título. O me pueden pedir exactamente lo mismo, pero llevado a una dimensión local, es decir, aquello que ocurra en el párrafo 3, por ejemplo. El párrafo 3 se refiere principalmente a, bueno, ahí yo lo que estoy haciendo es una síntesis, pero a nivel local. Recuerda, hablamos de síntesis local dentro de un párrafo, algo más pequeño, y global cuando tenemos en cuenta a todo el texto, ¿ya? Pasémonos ahora al nivel 3, que es el más difícil, el más complejo, al que más nos cuesta. Y fíjense que, si ustedes lo piensan bien, hemos conversado respecto a la cantidad de preguntas. La cantidad de preguntas de la prueba de transición va a tener un gran componente de preguntas de habilidades del nivel 2. Es probable que la mitad de la prueba de transición, es decir, 40 y algo, a ver cuántas tiene, sí, más de 30 preguntas sean solo de interpretar, porque recuerda que identificar, como es la más fácil, no hay tantas. Entre un 25 y un 35% de las preguntas, pueden ser de identificar. Y lo mismo pasa con el tercer nivel de reflexión. En la otra vereda, al ser más complejo, no nos preguntan tantas sobre reflexionar, que es el nivel máximo, el nivel superior. Démosle una mirada, a ver. Fíjense que aquí, en el tercer nivel, el de reflexión, aquí la cosa se pone un poquito más compleja porque resulta que acá, ¿viste? Ahí está Goku en Ultra Instinto, acá yo, después de todo el proceso, fíjate, puse ahí, dice, a partir de todo el proceso de comprensión, inferencia, análisis, síntesis, recién ahí, yo como lector, puedo estar capacitado para hacer una valoración. O sea, acá en el nivel 3, el de reflexión y evaluación, fíjense, chiquillos, que es el más difícil porque implica que yo, a partir de la lectura de un texto, establezco un juicio personal y único, dice ahí.
O sea, lo que yo crea, lo que yo considere, lo que el texto me haya aportado a mí como lector es único. O sea, 20 personas pueden leer el mismo texto, pero esas 20 personas pueden representar 20 juicios de valor distintos, porque cada ser humano es único e irrepetible, y cada ser humano tiene una manera de ver y entender la realidad distinta al del lado. Y eso es rico, es genial, porque esta diversidad de pensamiento nos permite construir ideas, conversarlas, discutirlas. O sea, procesar toda esa información y a partir de eso construir nuevas ideas se logra en el nivel 3. Y es el máximo nivel. Después de esto no hay más. Incluso piensen ustedes que a partir del nivel 3 yo puedo crear nuevos textos a partir de la información de lo que encontré. O sea, muchos escritores, muchos autores, periodistas, literatos, poetas llevan este nivel al máximo porque ellos son capaces de producir y crear nueva información. Y esto es sumamente interesante y uno como profe siempre espera que sus estudiantes puedan llegar a ese nivel de valoración. Aquí pasan tres cosas interesantísimas a mi juicio, ¿ya? Aquí ocurren tres fenómenos que se condicionan o se reconocen como habilidades también cognitivas propias del nivel 3, ya esto es importante, porque yo aquí elaboro o creo, produzco valoraciones del texto, ¿ya? En un nivel básico, un nivel mínimo, lo más sencillo que yo ya debiera manejar en el nivel 3, se relaciona con determinar, como dice aquí, la finalidad o la intención comunicativa. O sea, yo tengo que ser capaz de determinar cuál es el propósito con el que el autor escribió este texto. Y esto se logra en el nivel 3, chiquillos, porque yo como lector debo ser lo suficientemente inteligente para determinar por qué el autor dijo lo que dijo o escribió lo que escribió, ¿ya? Los autores producen textos con una intención, con una finalidad, no lo hacen al azar, no lo hacen para ver si gusta o no. Los escritores esperan que lo que ellos producen lleve o ocurra algo en el lector. Y esto es genial, chiquillos, porque nos permite entender la realidad, el entorno, la cultura, ¿ya? Y nosotros hacemos uso de los textos en nuestro beneficio. Por eso es complejo, chiquillos, trabajar este tema de la lectura cuando no hay un hábito, porque a ustedes les cuesta mucho entender que la lectura de textos de variada índole, tanto literario como no literario, textos visuales, textos audiovisuales, estoy hablando de películas, de series, de animación, en fin. Todos los textos que los autores nos entregan cumplen una finalidad. Entretener, emocionar, persuadir, argumentar, informar. O sea, las tipologías textuales yo ya las tengo que conocer y debo saber con qué intención se crea o se produce un texto. Y esto se logra, chiquillos, en el nivel 3, ¿ya? Otra habilidad que también es súper importante de reconocer tiene que ver con la transformación de información, aunque rime, ¿ya? Transformar tiene que ver con decir con mis propias palabras o explicar ideas que están contenidas en los textos. Fíjense que yo a veces les pido, muchas veces, de hecho esta semana lo hicimos con algunos terceros medios, yo les pido que ustedes lean un texto y creen otro a partir de la información que produjeron. Algunos les cargan y dicen, profe, ¿pero para qué? Ya, resulta que lo que yo estoy buscando es que ustedes sean capaces de transformar. Transformar es reconfigurar, crear nuevas expresiones, decirlo con sus propias palabras o con otras que ustedes también utilicen. O sea, esto es interesante porque la información yo se la puedo compartir a las personas. Si yo me leo un texto sobre, no sé, la energía eólica, ya las aspas de viento, y hay un tema interesante ahí, si yo llegué al nivel 3 con ese texto, yo le puedo compartir a otras personas mis ideas respecto a aquello que leí, ¿ya? Y esto es súper importante. Y por eso uno es muy cargante con esto y uno trata de que ustedes lleguen al nivel 3, porque realmente aquí es donde nosotros le vamos a dar un valor real a los textos. Ahí los valoramos realmente y me paso ahí al tercero, que es el de evaluación o valoración crítica. Cuando yo puedo estimar, cuando soy capaz de determinar si lo que este autor me quiso decir tiene valor para mí o no.
Y esto es interesante porque cuando yo hago clase en cursos más pequeños, octavo, básico, por ejemplo, séptimo, incluso hasta quinto básico he llegado, de quinto a cuarto medio he hecho clase, cuando uno les pregunta a los estudiantes más pequeñitos si les gustó el texto, no sé, pues leemos un cuento, por ejemplo, y tú le preguntas a un estudiante pequeño, ¿te gustó? Él te va a decir que sí o no, ¿cierto? Y si tú le preguntas el por qué, probablemente él no encuentre un argumento para decirte no me gustó porque me aburrió la narración, no lo sé. Los estudiantes pequeñitos se quedan con valoraciones que tienen que ver más con sus sensaciones. O sea, si el cuento lo entretuvo, va a decir que le gustó. En cambio, hay textos más complejos para nosotros que somos más grandes, estudiantes de tercero o cuarto, que tal vez no me entretengan. Un cuento que tal vez no me entretenga, pero que me haga reflexionar sobre mi existencia humana, por ejemplo, o que me haga reflexionar sobre el entorno y la sociedad. O sea, piensen ustedes lo que está ocurriendo hoy en nuestro país, ¿ya? Responde a la necesidad de que nosotros reconfiguremos la manera en cómo empatizamos con el resto. Y eso yo lo construyo a partir de, por ejemplo, ver noticias o reportajes. Yo he estado, el otro día, vi muy molesto, prendí la tele en la mañana, mientras me vestía para responder correos en la mañana, y en los matinales estaban los periodistas con los alcaldes entregando las famosas canastas de comida, ¿cierto? En algunas comunas muy pobres de nuestro país. Y me molestó mucho ver a los matinales ahí metidos dentro de las casas, ¿cierto? Haciendo una especie de festín o fiesta con la miseria y el dolor humano. Gente que no tiene para comer, que no tiene trabajo, producto del estallido social y después la pandemia, que nos obliga a estar encerrados y hay gente que no puede producir. Fíjense ustedes que eso en lo personal, yo ahí le doy un valor crítico a ese reportaje y puedo decir que no me gusta porque me provoca un malestar. Porque proceso y valoro la información respecto a cómo los medios de comunicación, en su afán de tener rating, por ejemplo, porque la televisión busca que la gente los vea, pueden incluso poner a una abuelita que no tiene nada para comer, ahí la entrevistan, le ponen el micrófono, ¿cierto? Y la abuelita llora y la gente... A mí no me gusta, pero otra persona podrá decir, profesor, pero eso es necesario para que la gente se dé cuenta que hay pobreza y que tenemos que ayudar. Ya, se dan cuenta que ahí hay dos valoraciones críticas distintas y eso se logra en este tercer nivel. Por eso es importante, porque mira, estoy poniendo de ejemplo un texto audiovisual, un reportaje en un matinal, pero en la prueba de transición eso va a ocurrir con preguntas a partir de los textos que leamos. ¿Qué es lo que me deja? ¿Ya? Ahora, si lo piensan bien, alcanzar este nivel 3 no es tan complejo, pero sí requiere de que tú le pongas bueno, de que tú tengas una mirada crítica, te construyas una perspectiva especial y tengas una manera de ver y entender la realidad que te haga único como individuo. Y eso es importantísimo. Terminemos con esto. Fórmulas típicas, preguntas típicas de prueba de transición, ya que te vas a encontrar. Finalidad comunicativa del texto es, ¿viste? Tiene que ver con el propósito. ¿Para qué el autor me escribió este texto? ¿Ya? O cuando en el texto se menciona algo y te preguntan por qué el autor lo mencionó. Bueno, ahí yo lo que tengo que hacer es avanzar en este tercer nivel y dar una valoración de por qué el autor quiso utilizar eso. ¿Se da cuenta? O cuando el autor menciona un ejemplo, me pueden preguntar por qué creemos que el autor usó ese ejemplo y no otro. Esto lo respondo con el nivel 3, con una evaluación o una mirada crítica, ¿ya? O cuando me preguntan por el sentido del texto, muy parecido a la finalidad comunicativa, ¿ya? Tienen que recordar, chiquillos, que los autores no producen textos inocentes. Siempre hay una intención, siempre el autor quiere provocar algo en sus posibles lectores. Eso tienen que tatuárselo en la frente y ustedes siempre tienen que asumir esa perspectiva de lector crítico, ya crítico en el sentido de, a ver, primero tengo que entender esto para luego saber qué es lo que el autor quiere decir, ¿ya? O cuando me preguntan por la actitud del autor, también, yo he visto mucho este tipo de preguntas, sobre todo en textos de índole no literario, cuando me preguntan por la actitud que el autor tenía. Ya, ¿qué es la actitud del autor? Fíjense que cuando hablamos de propósito o de intención comunicativa, tenemos que tener plena claridad de que el autor produce un texto buscando algo.
ese autor quiere conseguir algo de sus lectores, convencerlo, entretenerlo, hacerlo sufrir, depende obviamente de la perspectiva que el autor asuma, ¿ya? Por lo tanto, es importante que nosotros seamos capaces de hilar y encontrar esas ideas. El autor no va a decir, mi actitud frente a esto es, porque sería de nivel 1 literal, ¿cierto? Generalmente lo que hacemos ahí es descubrirlo a partir de inferir, interpretar y luego evaluar, ¿ya? Yo tengo que reflexionar sobre esas ideas, ¿ya? Una que aparece muy poco, pero que en lo personal yo creo que tú tienes que ser asertivo en descubrir bien digo, la tipología textual es esta. ¿Qué tipo de texto es? O sea, la tipología textual. Hay hartas pistas, hemos trabajado en otros videos algunas pistas de cómo reconocer las tipologías textuales. Me pidieron un video especial también, voy a anotar aquí, cómo reconocer las tipologías textuales. Porque a algunos aún les cuesta, ¿eh? A algunos les cuesta, sí, es verdad, aunque parezca muy raro, ¿ya? O cuando me piden transformar, por ejemplo, otra manera de expresar determinada idea, ¿cierto? Y me dan opciones donde de alguna manera se reinterpreta esa idea, ¿ya? Es importante, chiquillos, que pongamos especial cuidado y especial atención a estas habilidades. En próximos videos vamos a seguir revisando, chiquillos, algunas cositas sumamente interesantes. Así que por ahora lo vamos a dejar hasta acá. Gracias por ver este video, chiquillos. Yo sé que son un poquito más largos estas super clases que yo he denominado, pero responde a la necesidad de explicar algunas cositas en más detalle. Tú lo puedes ver, ¿cierto? Pausándolo y continuándolo las veces que quieras. Pero es importante que tengas ahí este conocimiento fresco y práctico, ¿ya? No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que sepas cada vez cuando subo un nuevo video, ¿ya? Y compártelo con quien creas tú que también está preparando la prueba de transición y le pueda servir y lo pueda utilizar. Vamos a seguir preparando la prueba de transición en próximos videos porque esa es nuestra meta, obtener un buen resultado y que la prueba no nos pille mal preparados, ¿ya? Nos vemos en un próximo video, chiquillos. No olvides suscribirte y darle una mirada a la lista de reproducción de prueba de transición que te dejo por ahí. Un gusto, chiquillos. Nos vemos en un próximo video. Cuídense y a seguir preparando la prueba de transición. Nos vemos en un próximo video. Adiós.